Hola con todos, hoy continuamos con el curso de física. Específicamente hoy nos toca hablar de cinemática. Para hablar de este tema hay que recordar algunos términos, por ejemplo, la mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica simplemente estudia el movimiento en general, pero la cinemática es una parte de la mecánica que, cuando hablamos del movimiento, responde a la pregunta cómo se describe el movimiento. Pero a la cinemática no le importa quién produce ese movimiento. Entonces, eh, en cinemática, como concepto, cinemática. Como concepto pondríamos, la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que generan este movimiento. Entonces, para hablar de cualquier movimiento, por ejemplo, un auto que se está moviendo, hay que tomar en cuenta un elemento fundamental, ya que sin este elemento no tiene sentido hablar de movimiento. Por ejemplo, eh, yo ahorita estoy, ¿en qué lado estoy? ¿Al frente o estoy detrás? ¿Estoy al costado, a la derecha o a la izquierda? No habría respuesta. Pero si me dicen, o si yo digo que estoy al frente de la pizarra, estoy tomando como referencia la pizarra. Entonces, cuando hablamos de movimiento, siempre se debe hablar respecto a qué. Entonces, ese respecto a qué es el sistema de referencias. Entonces, el primer elemento es el sistema de referencias, el primer elemento. El primer elemento es el sistema de referencias. ¿Qué cosa es el sistema de referencias? Simplemente es un punto, por ejemplo. Un sistema de referencias es un punto acá, es un punto en el espacio. Y cuando hablamos del espacio, ¿cómo se representaba el espacio? Hemos visto que vectorialmente el espacio se representa mediante los ejes X, Y y Z. En el plano podría representar con los ejes X y Y, pero ahorita estamos hablando del espacio. Entonces, o simplemente anotamos el espacio con los vectores. Para mí, el espacio se representa con los ejes X, Y Z. Entonces, ¿qué cosa es un sistema de referencias? El sistema de referencias simplemente es un punto en el espacio donde se ubica el observador. Aquí está el observador, el ojo del observador, el ojo de la persona está aquí. Pero la persona puede existir o no en este punto, solo que este sistema de referencias ubicamos a un observador aquí. ¿Por qué? Porque este observador quiero que describa el movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un mosquito acá en este punto? Luego eh, sigue una trayectoria, por ejemplo, así, se ubica aquí, luego puede seguir en ahí su camino, tal vez acá. Entonces, este mosquito está moviéndose. Al mosquito, el que hace el movimiento, nosotros en este tema de cinemática le vamos a llamar móvil. A este mosquito le vamos a llamar móvil, móvil, móvil. ¿Por qué se denomina móvil? Simplemente porque es un cuerpo que se mueve y al quien el observador le está mirando. Entonces, en sus distintos puntos, claro. Ya, tenemos el primer elemento, ¿quién es? El sistema de referencias. El sistema de referencias mide o ve al móvil y su trayectoria, en qué instante se mueve, en qué punto se detiene y todo eso. Entonces, el observador nosotros le vamos a denotar con un O. Y a la vez, este observador debe manejar un reloj. ¿Por qué? Porque si este objeto está aquí, luego va a estar acá, el observador va a decir, ah, este objeto estaba en el punto A. Luego de cierto tiempo, porque ve su reloj y dice, ah, ya pasó 5 segundos, por ejemplo, ya está en este punto. Entonces, el observador, el punto de referencia, tiene que tener asociado a él, ¿a quién? Al reloj. Y una persona. Como ya hemos dicho, ¿qué cosa era el sistema de referencias? El sistema de referencias es un elemento fundamental del movimiento. Es simplemente un punto en el espacio, ya sea real. Un punto real sería una persona, por ejemplo. Un punto imaginario sería simplemente alguna cosa imaginaria con respecto a él se va a realizar los movimientos y vamos a medir con respecto a ese punto imaginario todos los movimientos, por ejemplo, el vector posición, desplazamiento, etc. Entonces, otra vez, el sistema de referencias es simplemente un punto imaginario en el espacio donde se ubica el observador. Aquí, en este punto, se va a ubicar el observador. ¿Para qué? Para analizar este movimiento que está realizando el móvil. Para nosotros, el móvil, ¿qué era? El mosquito, que se ubica en distintos puntos. Hasta ahí yo creo que está claro. Entonces, ahora, este observador a este observador se le asocia un reloj. El observador, una persona, por ejemplo, debe tener un reloj. ¿Para qué? Para medir el tiempo que transcurre, para que este móvil se mueva desde este punto hasta este punto, luego a este punto, etc. Entonces, el móvil,
El observador analiza el movimiento. El cuerpo que se mueve se llama móvil. Estas líneas, esta línea que describe el móvil, o sea, toda la trayectoria, estos puntitos por donde recorre el móvil, el cuerpo, en este caso el mosquito, se le llama trayectoria. A estos puntos imaginarios, a esa línea imaginaria se le llama trayectoria. 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 También es un elemento del movimiento. Primero hemos visto de que el elemento del movimiento, el más fundamental, era, vamos a poner acá título, elementos del movimiento, elementos del movimiento. Primero tenemos el sistema de referencias. Ya hemos visto que el sistema de referencias simplemente era un punto en el espacio donde se ubica el observador con un reloj. ¿Para qué? Para analizar el movimiento del cuerpo, o sea, del móvil. Ya tenemos hasta ahí, listo. Ahora, el segundo elemento es el móvil. Móvil simplemente es el cuerpo que describe el movimiento. Es el cuerpo al quien el observador está analizando. Ahora, el tercer elemento es la trayectoria. Trayectoria. ¿Qué cosa es la trayectoria? La trayectoria simplemente es la línea imaginaria que describe el móvil. Es esta línea por donde está pasando cada instante de tiempo el móvil. Ahora vamos a hablar del espacio. ¿Qué cosa es el espacio? El espacio es la medida. Por ejemplo, si yo mido con una cinta métrica toda esta trayectoria, desde aquí hasta ahí, todo, le mido, ¿cuánto será la longitud? Digamos, podría ser 100 metros. Entonces, esa longitud, la medida de la longitud de la trayectoria es el espacio. Ahora, el otro elemento sería vector posición. Pero para nosotros el vector posición, vamos a definir, a ver, vector posición. O también le podemos llamar radio vector. Radio vector. Vamos a denotar con R y una flechita. ¿Qué significa vector posición? Su nombre mismo dice, es un vector. Ya, ahora, ¿qué pasa el observador? Miren, el observador está analizando el movimiento. En algún instante, por ejemplo, el observador dice, ya, voy a analizar el movimiento de este cuerpo desde que yo voy a analizar. Para mí, digamos, el punto inicial estaba acá. El móvil se estaba moviendo así, el mosquito estaba volando por ahí, ¿ya? Entonces, el observador justo ve, o sea, digamos, ve al mosquito justo acá ya, no ve esta parte, pero él ve justo cuando está ahí, cuando está en el punto P. Cuando el mosquito está en el punto P, ve el observador inicialmente, se da cuenta y el mosquito estaba ahí. Entonces él dice, el mosquito está en este punto. Entonces, ¿cómo yo ubico? En física, nosotros vamos a ubicar con un vector posición. Vector posición. Un vector dibujamos acá. A ver. El observador ubica al mosquito en una posición inicial justo en el punto P. Y en física, para anotar esa posición, lo hacemos con un vector. Y eso se llama vector posición inicial. ¿Por qué le pongo acá 0? Cuando el tiempo era igual a 0. En fin. Entonces, inicialmente el mosquito estaba aquí, en este punto. Y él lo anota con un vector llamado posición, para localizar a este puntito, al móvil, justo en este punto. Entonces el observador dice, inicialmente yo he visto al móvil en este punto. Luego, cuando pasó un cierto tiempo en mi reloj, el objeto ya estaba en este punto Q, digamos. Ya estaba en este punto, ya lo vi aquí. Y se ha movido haciendo esta trayectoria. Y como hemos visto, otra vez va a ubicar. Va a decir, ahora que pasó un cierto tiempo, el móvil, el cuerpito, el mosquito ya está en este punto. ¿Y cómo lo dibujamos? Con un vector. ¿Y este vector desde dónde se traza? Desde la posición, desde el observador, desde donde está el hombre mirando al objeto, desde ahí hasta donde está el cuerpo, en un intervalo de tiempo, donde se ha movido. Y también es un vector, y le vamos a llamar vector posición final. ¿Por qué le llamamos final? Porque simplemente el observador va a analizar desde que vio hasta donde le ha visto instantáneamente. Tal vez el mosquito va a seguir caminando, o va a seguir volando, digo. Pero el observador solamente va a analizar justo cuando estaba aquí, hasta cuando estaba aquí, en ahí nada más, en 2 puntos nada más. Por eso le llama, aquí le he visto inicialmente, luego finalmente le vi aquí. Por eso el vector posición inicial se denota con R sub 0. Ahora, cuando estaba finalmente acá, se le denota posición final con F, posición RF. Entonces vamos a anotar, el quinto elemento era el vector posición. Y podríamos escribir acá y decir, el vector posición simplemente es un vector, como su nombre dice. Hemos visto ya en análisis vectorial, simplemente es un vector. ¿Y qué cosa es un vector? Tiene tamaño y dirección. Entonces, este vector posición
lo podríamos decir que tiene tamaño y dirección, ¿ya? Eso por definición de vectores. Ahora, este vector posición es un vector que sale desde donde está la persona que está viendo al cuerpo moviéndose hasta la posición instantánea, digamos en este punto. Luego, este vector posición cuando está en este punto. Eso es todo, es muy simple. Ahora, el sexto elemento es el desplazamiento. Desplazamiento. ¿Y qué cosa es el desplazamiento? El desplazamiento también es un vector y le vamos a anotar con D minúscula, con una flechita. ¿Por qué? Porque este desplazamiento es un vector. Hasta ahorita estamos viendo de que el móvil simplemente es un objeto, un cuerpo que se mueve. La trayectoria es la línea imaginaria que hace el cuerpo cuando se mueve. Y el espacio es la medida. Si yo mido estas líneas con una cinta métrica, digamos, me da 100 metros. Eso es el espacio. Ahora, ¿qué cosa es el vector posición? El vector posición simplemente es un vector trazado desde el sistema de referencias o desde el observador, desde el origen de coordenadas X y Z hasta la posición instantánea del móvil. Por ejemplo, si yo trazo acá hasta aquí, entonces habría un vector posición. Estoy posicionando al cuerpo en este punto A. Ahora, el otro elemento es el desplazamiento. ¿Y qué cosa es el desplazamiento? El desplazamiento, su mismo nombre dice, mira, este cuerpo se va a desplazar describiendo esta trayectoria, volando por esta trayectoria hasta aquí. ¿Y el desplazamiento cuánto fue? El desplazamiento, como es un vector, yo no puedo dibujar en ahí vectorcitos pequeñitos, no. El vector se va a trazar desde el punto inicial hasta el punto final. Como un vector, o sea, es un segmento. O sea, sería la mínima distancia, pero como vector orientado. Entonces, desde el punto inicial, desde donde está analizando el observador, hasta donde va a ser la posición final para el observador. Ese es el desplazamiento. El desplazamiento también es un vector y tiene que dirigirse desde el punto inicial para el observador hasta el punto final para el observador. O sea, es un vector que va desde el punto inicial del cuerpo hasta el punto final del móvil o el cuerpo también. Y se anota con D y su flechita, desplazamiento. Hasta ahorita, vamos a poner sus nombres, a ver. ¿Qué cosa era este R? El R, esta flechita, denotado con R y su flechita, se va a llamar vector posición. Posición. Esto también, solo que esto es vector posición inicial. Inicialmente estaba acá. Y ahora este F significa final. Inicial le vamos a poner inicial. Y esto le vamos a llamar vector posición final. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es este D? D es el desplazamiento. El desplazamiento. Pero como este desplazamiento es un vector, debe tener su módulo. A su módulo, o sea, la medida de este desplazamiento. Si yo tengo una cinta métrica y mido desde aquí hasta acá, digamos, puede que sea 100 metros, esa medida de 100 metros va a ser distancia. O sea, el módulo que hemos visto en vectores, el módulo, su tamaño va a ser la distancia. Distancia. Entonces, el otro elemento es la distancia. Distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Tal vez podríamos poner acá su concepto. O simplemente mencionamos, la distancia es el módulo del vector desplazamiento. Es el tamaño, la distancia es el tamaño del vector desplazamiento. Sabemos que todo vector, mira, este desplazamiento es un vector y como tal, todo vector tiene tamaño y dirección. Desde acácito, la distancia es este tamañito. Este tamaño es la distancia. Ahora, otro elemento. ¿Quién sería otro elemento? De momento, creo que es todo. Tenemos elementos del movimiento, sistema de referencia. ¿Quién era? El sistema de referencia era un punto imaginario en el espacio donde ubicamos a una persona, un observador. Puedes ubicar una caja, una silla, no sé, pero respecto a él vamos a analizar el movimiento. Por eso es el sistema de referencias. ¿Ya? Ahora, trayectoria, ya hemos dicho que es el punto, la línea imaginaria por donde recorre el cuerpo. Ahora, el espacio es la medida de esa trayectoria. El vector posición es simplemente un vector que sirve para localizar, para que el observador localice al cuerpo en algún tiempo, en un instante de tiempo, digamos. Y ahora el desplazamiento simplemente es un vector
que une el punto inicial del cuerpo hasta el punto final del cuerpo. Siempre tiene que empezar con inicial y final, no puede ser al revés. Y ahora, distancia es el tamaño del vector desplazamiento. Creo que básicamente eso es todos los elementos. Ahora habría que hablar sobre las medidas del movimiento. Vamos a hablar sobre las medidas del movimiento. Medidas del movimiento. Acá. Medidas del movimiento. Primero hablamos de velocidad. 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 Velocidad es un vector. Velocidad. Cada vez que me digan velocidad, estoy hablando de un vector. ¿Y todo vector que tiene? Todo vector tiene tamaño y dirección. Con esto, otra vez con esto. Definición de vectores. O sea, técnicamente, vectores es el tema crucial para todo física. Entonces, siempre vamos a hablar de vectores. Por eso es bueno saber vectores de pie a cabeza. Y ahora, miren, velocidad, ¿qué cosa es? Velocidad es un vector que tiene tamaño y dirección, ya sabemos. Ahora, ¿qué me indica la velocidad? Aquí, la velocidad me indica qué tan rápido se mueve un cuerpo. Acá, como subdivisión, le vamos a poner velocidad media. Velocidad media. Velocidad media se define como el desplazamiento por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Y si me dicen cuál es la unidad del vector de la velocidad, o sea, cuáles son sus unidades. Por ejemplo, de la longitud, su unidad es el metro. Del tiempo, su unidad es el segundos. Por ejemplo, cuando dices, ¿qué hora es? Es, digamos, 3 y 40 minutos, etc. Pero hablas de, en el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto mide la longitud de la pizarra, por ejemplo? Le diré que mide, por ejemplo, 2 metros y 20, 2 metros, digo, a secas, 2 metros. Entonces, ese metros es la unidad de longitud. Velocidad, por ejemplo, ¿a qué velocidad estás yendo? Estoy yendo a 5 metros por segundo. Entonces, la unidad de velocidad, ¿quién era? Metros por segundo. Y en física, la palabra por significa división. División. Entonces, si digo que mi velocidad es, por ejemplo, mi velocidad es 5 metros por segundos. Miren, 5 metros por segundos en la dirección del eje X. Puedo poner, como estoy hablando de vector. Cuando digo, normalmente estamos en la calle y decimos, el carro está yendo, creo, a 20 metros por segundos. Entonces, no estoy hablando del vector en sí, sino estoy hablando de su módulo, de su rapidez. Por eso diría 20 metros por segundo. Pero su unidad es metros por segundo, ya sea vectorialmente o escalarmente. Su unidad siempre es metros por segundos. Metros por segundos. Y de ahí vamos a sacar distancia. ¿En qué se mide? En metros. Tiempo. ¿En qué se mide? En segundos. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de recordar velocidad media. ¿A qué era igual? No recuerdo. Pero la velocidad media simplemente es recordar lo que ya sabemos. Estoy yendo, digamos, con una velocidad de 5 metros por segundo. Metro. Digo, 5 metros por segundos. Hablo de metro. Ya, metro es una distancia. Si le convierto con flechitas y le pongo, eso es desplazamiento. Tiempo, segundos. ¿De qué? ¿Su unidad de qué es? Es del tiempo. Entonces, velocidad es desplazamiento entre tiempo. ¿Ya? Entonces, su unidad es metros por segundos. Su unidad es metros por segundos. Ahora, ¿qué significa esta velocidad media? La velocidad media matemáticamente hemos visto que es desplazamiento entre variación de tiempo. O puedes decir que la velocidad media es qué tan rápido se desplaza un cuerpo. ¿Qué tan rápido? El tiempo me dice qué tan rápido. ¿Qué tan rápido se está desplazando un cuerpo? En fin, son algunas interpretaciones. Pero nosotros vamos a decir que la velocidad media simplemente es el cambio de posición, porque la velocidad de desplazamiento, ¿qué cosa era? Desplazamiento, ¿qué cosa es? A ver, vamos a anotar acá. El desplazamiento. Nosotros, si recordamos vectores, decimos, este vector es posición inicial, acá está. Este vector es posición final, ahí está. Este vector es desplazamiento, también ahí está. Pero si yo quisiera anotar vectorialmente, diría, vector posición inicial, más a esta posición inicial le sumo el vector desplazamiento,
¿quién me da? ¿Quién me da? El vector posición final. El vector posición final. De acá puedo simplemente despejar el desplazamiento y decir, el desplazamiento es igual a ¿qué? Al vector posición final, ahí, tal como está, menos este que está sumando, pasa a restar, vector posición inicial. Y esto es el vector posición, este desplazamiento. Y también le puedo llamar tranquilamente así, desplazamiento es igual a variación del vector posición. Este triángulo significa variación, variación, variación del vector posición, del variación de la posición, más o menos, ya. Entonces, este desplazamiento lo podemos reemplazar con esto. A ver, antes esto, a ver, toda variación, por ejemplo, estito significa, el triángulo significa variación. Si al ladito le pongo velocidad, digo variación de velocidad. Si a este triángulo al ladito le pongo aceleración, por ejemplo, le digo variación de la aceleración. Si al ladito del triángulo, por ejemplo, le pongo tiempo, digo variación del tiempo. Si al ladito de la variación le pongo posición, digo variación de la posición. Y toda variación siempre es, por ejemplo, si es variación de velocidad, diré velocidad final menos velocidad inicial. Si digo variación de la posición, diré posición final menos posición inicial. Y así, toda variación siempre es final menos inicial. Si hablara, digamos, de la variación del tiempo, diría tiempo final menos tiempo inicial. Toda variación siempre se resta final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Ya sea velocidad, diré velocidad final menos velocidad inicial. Ya sea posición, diré posición final menos posición inicial. Si es tiempo, diré tiempo final menos tiempo inicial. Es todo. Continuamos entonces. Ya tenemos con el concepto de desplazamiento y cómo se interpreta. Ahora vamos a seguir continuando con la velocidad media. Velocidad media va a ser igual. En vez de este desplazamiento, simplemente voy a poner ¿a quién? A la variación de posición. A la variación de posición. A la variación de posición entre variación del tiempo. Y puedo modificar otra vez. Variación de posición. Esta variación de posición. Aquí era igual. Acá hemos visto. Era posición final menos posición inicial. Ya está. En vez de variación, le voy a poner acá posición final menos posición inicial entre, como esto es variación también, podría poner tiempo final menos tiempo inicial. Y ya sabemos cuál es la unidad. Ahora, por vectores también hay que recordar, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un vector A, el vector A, y a este vector le voy a multiplicar por 4. ¿Ya? Por 4 le multiplico. Tenía este tamañito y ahora le multiplico por 2, ¿ya? Por 2. Entonces el vector 2A sería el doble que el vector A. Así. Vector A más vector A sería todo. Vector 2A. ¿Qué quiero decir con esto? De que, ¿qué pasa si yo digo, el vector A es igual a, por ejemplo, ya, a ver, así mejor. ¿Qué pasa si a este vector ¿Qué pasa si a este vector 2A le voy a poner un nombre? B. Y a este vector A le pongo A. Pero sabíamos que este vector era 2A porque le hemos multiplicado por 2 y además tiene el doble del tamaño que el vector A. Entonces yo le diré, el vector B, este que está aquí, el vector B es 2 veces el vector A. Creo que sí se entiende claramente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en vectores hemos visto multiplicación de un escalar, el número, a todo número, 4, 5, 100, 1000, a todo número se le llama escalar. Estito, que es simplemente un número, se llama escalar. Y los que tienen flechitas son vectores. Entonces, hemos visto en vectores la multiplicación de un escalar por un vector. Si yo encontraba esto, que el vector B es igual a 2 veces el vector A, ¿qué significaba? Esto significa que el vector B es paralelo, es paralelo. Miren, ¿es paralelo o no? Sí, es paralelo. Sus líneas de acción son paralelos, o sea, nunca se van a cortar, nunca se van a intersectar estos. ¿Es paralelo a quién? Al vector A, independientemente de su tamaño.
podemos llegar a esta conclusión. Cuando un vector está multiplicado por un escalar, estos vectores van a ser paralelos. Y cuando dos vectores son paralelos, ¿qué tienen en común? Sus unitarios. Unitario del vector B es igual a unitario del vector A. Eso también en física. Pero lo que nosotros vamos a tomar en cuenta en esto de cinemática es esta partecita, solamente esta partecita. Acá sabemos que el vector velocidad media, sabemos que la velocidad media, que es igual, el vector velocidad media es igual al vector desplazamiento por unidad de tiempo o por intervalo de tiempo. Esto de acá, lo que voy a hacer es separar un poquito. Vector desplazamiento entre variación de tiempo. Pero acá se supone que hay uno entre variación de tiempo. Y le separo un poquito. ¿Ha cambiado en algo? No, no ha cambiado en nada. Porque 1 entre variación de tiempo sigue siendo un número. Por ejemplo, ¿qué pasa si la variación del tiempo va a ser 5 segundos? Entonces 1 entre 5 es un quinto. Sigue siendo un número. Por eso hemos dicho acá. El que está adelante simplemente es un escalar. Entonces como es tiempo y tiempos negativos no hay, siempre va a ser positivo. 1 entre variación de tiempo siempre va a ser un número positivo. Como va a ser un número positivo, así como acá, un 2, el vector velocidad media con el desplazamiento, ¿cómo van a ser? El vector velocidad media con el desplazamiento, ¿cómo van a ser? Paralelos. Y como el vector velocidad media y el desplazamiento van a ser paralelos, también sus unitarios tienen que ser iguales. Por eso esta definición de vectores es muy importante, porque no se trata de memorizar, sino se trata de recordar la definición de vectores nada más, porque aquí todo es vectores. De acá recordamos otra vez. Como al vector velocidad media, al vector desplazamiento le multiplico por un número para convertirse en una velocidad media, simplemente puedo llegar a la conclusión de que el vector velocidad media es paralelo al vector desplazamiento. Y también por esta conclusión puedo decir que la velocidad, el unitario del vector velocidad media es igual al unitario del vector desplazamiento. En algunos ejercicios esto nos puede servir. Y esto sería más o menos la definición general. ¿Qué significa que la velocidad media es paralelo al vector desplazamiento? Acá, por ejemplo, en esta gráfica, si el vector desplazamiento está desde este punto hasta este punto, entonces la velocidad media, ¿qué dirección va a tener? La velocidad media, así se va a dibujar, más o menos así. Una flechita. Y con el mismo sentido. Estito va a ser velocidad media. Su velocidad media es paralelo al vector desplazamiento. Si yo tuviera un cuerpo que se está moviendo así y está hasta acá, y yo dibujo su vector desplazamiento y me dicen, dibuja el vector velocidad media. Entonces simplemente dibujaré un vectorcito con esta misma dirección y ponerle un vector velocidad media. ¿Cómo son estos dos? Son paralelos y del mismo sentido. Paralelos y del mismo sentido. Entonces, simplemente es recordar la definición de multiplicación de un escalar por un vector. Era todos. Ya habíamos dicho de que la velocidad media era igual al vector desplazamiento por unidad de tiempo. Además, el vector desplazamiento es igual a la variación del vector posición en el tiempo. Igual, como esto es variación, será final menos inicial entre variación de tiempo. Ahora, de esto hemos dicho de que el desplazamiento es igual a la variación de la posición y esto es igual a posición final menos vector posición inicial. Hasta ahí. Si yo quisiera sacar de este desplazamiento su módulo, diría el módulo del vector desplazamiento. A ver, primero vector. Esto es igual a posición final menos posición inicial. Si le saco el módulo va a ser igual a la distancia. Hemos dicho que el módulo del vector desplazamiento era igual a la distancia. El módulo de diferencia de vectores sacamos con la raíz cuadrada de posición final elevado al cuadrado más posición inicial elevado al cuadrado menos 2 veces posición final, posición inicial por el coseno del ángulo que forman los vectores posición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero sacar el módulo de la velocidad media? O digo, ¿qué pasa si yo defino el vector velocidad media como el módulo de la velocidad media por el unitario de la velocidad media?
Sabemos por vectores que la velocidad media, como es vector, se define como su módulo por su vector unitario. A él nosotros le hemos llamado velocidad media. Velocidad media. Y a él le llamamos módulo de la velocidad media. Módulo de la velocidad media. A este módulo de la velocidad media le vamos a llamar rapidez media. Rapidez media. Entonces, si en el ejercicio me dice calcular la rapidez media o me dice calcular el módulo de la velocidad media, simplemente diré que va a ser el módulo del vector de desplazamiento entre variación de tiempo. Y módulo del vector de desplazamiento, ¿cómo se calculaba? Como la distancia entre variación de tiempo. Además, esta distancia que es igual, esto es igual a raíz cuadrada de posición final al cuadrado más posición inicial al cuadrado menos 2 veces posición final, posición inicial por el coseno del ángulo que forman los vectores posición inicial y final entre variación de tiempo. Esto sería la fórmula para calcular la velocidad, el módulo de la velocidad media o si no, la rapidez media. Ahora vamos a hablar de la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea, denotado por INST, instantáneo, vector. La velocidad instantánea siempre es tangente. A ver, vamos a poner acá. Es una magnitud vectorial. Vectorial, tangente, siempre vectorial, siempre tangente a la trayectoria. Trayectoria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si un cuerpito se mueve haciendo esta trayectoria y quisiera dibujar acá, por ejemplo, en este punto, la velocidad instantánea, tendría que dibujar así. Velocidad instantánea. En este punto dibujaría tangente a la trayectoria, velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo se va a calcular esta velocidad instantánea? Matemáticamente, la velocidad instantánea se calcula como la derivada de del vector posición con respecto al tiempo. Derivada del vector posición con respecto al tiempo. Ahora, ¿cuál será la unidad de la velocidad instantánea? Sigue siendo velocidad y como es velocidad, su unidad será siempre metros por segundos. Ya sea velocidad instantánea, ya sea la velocidad media, su unidad siempre va a ser metros por segundos. Ahora hablamos de la velocidad promedio. Vamos a poner acá velocidad promedio. Velocidad promedio. Velocidad promedio. Esta velocidad promedio es una magnitud escalar. Y cuando hemos dicho un escalar simplemente es un número. Entonces vamos a poner aquí. Es una magnitud escalar. Magnitud física escalar completa. Escalar. ¿Cómo se calcula? La velocidad promedio se va a calcular como el espacio total recorrido entre el tiempo total empleado. También su unidad va a ser metros por segundos. ¿Qué significa el espacio total entre el tiempo total? Por ejemplo, ¿qué pasa si veo a un mosquito que se mueve desde este punto hasta este punto? Luego, desde ese punto puede moverse hasta este punto y así continuar hasta este punto, por ejemplo. Entonces, desde aquí hasta acá va a recorrer un espacio 1. Desde aquí hasta acá, otro espacio 2. Desde aquí hasta aquí, un espacio 3. Y esto podría continuar hasta un espacio n. Entonces, me está diciendo que la velocidad promedio es el espacio total. O sea, voy a sumar espacio 1 más espacio 2 más espacio 3. Espacio 1 más espacio 2 más espacio 3. Y puedo
continuar sumando entre el tiempo total. Por ejemplo, desde este punto A le vamos a poner hasta este punto B, desde este punto A hasta este punto B, este móvil al recorrer ha podido pasar un tiempo 1, por ejemplo. Desde aquí hasta acá, digamos, empleó un tiempo 2. Desde aquí hasta acá, un tiempo 3. Entonces, tiempo total simplemente va a ser la suma. Tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 y así. Podría seguir sumando. Ahora, ¿qué pasa si estos espacios van a ser iguales? Por ejemplo, acá. Si los espacios tienen igual longitud. Igual longitud. Si los espacios tienen igual longitud, entonces la velocidad promedio será, como estos van a ser iguales, espacio 1 es igual a espacio 2, espacio 3 y así hasta un espacio n, le vamos a decir digamos, le vamos a poner de que espacio 1 sea e, espacio 2 también sea e, porque son iguales. Entonces, como son n espacios, ponemos n veces espacio entre tiempo. ¿Cómo se calculaba tiempo? Tiempo vamos a sacar de distancia, o si no, de espacio es igual a velocidad por tiempo. Le vamos a poner 1, acá 1. Y el espacio va a ser igual para todos, entonces simplemente ponemos e. Entonces, despejamos tiempo. Espacio entre tiempo 1, no, entre velocidad 1 va a ser igual a tiempo 1. Esta formulita le vamos a reemplazar allá. Tiempo 1 es espacio entre velocidad 1. Entonces, en vez de tiempo 1 pongo espacio entre velocidad 1 más. Para el tiempo 2 diré espacio entre velocidad 2 más. Continuarías hasta un espacio entre velocidad n. Ahora, operando esto, dirías velocidad promedio es igual a ¿qué? N veces el espacio entre, acá factorizamos e, y acá pondríamos 1 entre velocidad 1 más 1 entre velocidad 2 y así continuarías. Finalmente, si traemos esto hasta acá, dirías que la velocidad promedio va a ser igual a, aquí simplificamos e, simplificamos y diríamos la velocidad promedio va a ser igual a n entre 1 entre velocidad de 1 más 1 entre velocidad 2 más, continuarías 1 entre velocidad n. En el caso particular de que n sea 2, o sea, si n vale 2, la velocidad promedio será 2 veces velocidad 1, velocidad 2 entre velocidad de 1 más velocidad 2, reemplazando n igual a 2. Esta fórmula se usa normalmente cuando tienes que ir a un lugar y retroceder al mismo lugar. Me piden hallar, por ejemplo, velocidad promedio para que una partícula vaya de un punto A hasta un punto B y que también regrese del punto B hasta el punto A. Entonces, en ese tramo de ida y regreso, la velocidad promedio se va a calcular con esto. Y ya sabemos que la velocidad promedio es un escalar. Continuamos con la aceleración. Aceleración. La aceleración también es un vector. Es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial. Vectorial. Aquí lo mismo que en velocidad media. A ver, vamos a ver. Acá antes indica qué tan rápido cambia la velocidad y en qué dirección Vamos a recordar acá primero. Se supone que la velocidad media era igual al desplazamiento por unidad de tiempo. Y este desplazamiento era variación de la posición por unidad de tiempo. Y además, la velocidad media era igual a 1 entre variación de tiempo. Simplemente estoy separando esto un poquito y le pongo desplazamiento. Y esta variación de tiempo es un número. Le vamos a poner n. Entonces, la velocidad media es igual a n veces desplazamiento. Y por definición de vectores, velocidad media con desplazamiento, si está simplemente multiplicado por un número n escalar, entonces la velocidad media era paralelo al vector desplazamiento. Y como son paralelos, entonces, ¿qué pasa con sus vectores unitarios? Que el vector unitario de la velocidad media es igual al vector unitario del vector desplazamiento. Lo mismo acá. La aceleración es una magnitud vectorial que indica qué tan rápido cambia la velocidad y en qué dirección. Claro.
Si el desplazamiento acá, por ejemplo, está en la dirección X, va a tener un vector unitario y la velocidad media sí o sí tiene que estar en esa dirección del desplazamiento. ¿Ya? Entonces acá, primero, 1, aceleración, aceleración media, aceleración media. La aceleración media se define tal cual en ahí. La aceleración media se va a definir como variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, ¿cuál va a ser su unidad? La aceleración media tiene como unidad a metros por segundo al cuadrado. Simplemente, esto para análisis dimensional, por ejemplo, no se necesita, por ejemplo, velocidades LT a la menos 1. Simplemente por su unidad, recuerdas, metros, longitud, LT a la menos 2, algo así. Entonces, estamos hablando de aceleración media. La unidad de cualquier aceleración siempre es metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la aceleración media y la velocidad y la variación de velocidad? Vamos a venir hasta acá, de esta definición. La aceleración media va a ser igual a, acá le voy a separar el tiempo, 1 entre variación de tiempo por la variación de velocidad. Este número, este término simplemente es un número, 1 entre el tiempo. Puede que sea el tiempo 5 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero 1 entre ese número sigue siendo un número. Entonces es como al vector de variación de velocidad le multiplicas por un número positivo también. Siempre va a ser positivo porque el tiempo siempre es positivo. Entonces le estás multiplicando por un número positivo. Y como solamente la estás multiplicando por un número positivo, entonces, ¿qué va a pasar? La aceleración media siempre es paralelo y en la misma dirección a la variación de velocidad. Y después de eso, ¿qué vamos a decir? Si dos vectores son paralelos, ¿qué pasaba? Si dos vectores son paralelos, entonces el unitario de la aceleración media es igual al vector unitario de la variación de velocidad. Ya son conclusiones ya de vectores, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Ahora, ¿qué pasa si a la aceleración media le definimos como un vector, como la definición de un vector, tal como es? La aceleración media, como es un vector, tiene tamaño y dirección. Tamaño y dirección. Tamaño y dirección. Otra vez. Esto se llama aceleración media. Aceleración media. Y a él le vamos a llamar módulo de la aceleración media. Módulo de la aceleración media. Módulo de la aceleración media. Si en el ejercicio me dicen hallar el módulo de la aceleración media, entonces tendré que hallar de acá, desde aquí. Sabemos de que la aceleración media es igual a la variación de velocidad vector por unidad de tiempo. Entonces, si me dicen hallar el módulo de la aceleración media, simplemente le saco el módulo al vector aceleración media y al vector variación de velocidad. Entonces, su módulo simplemente será aceleración media sin la flechita igual. Como esto es variación y ya sabemos que era velocidad final menos velocidad inicial, para sacar su módulo simplemente tenía que sacar la raíz cuadrada de ¿quién? De la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado menos, porque es una diferencia, menos 2 veces velocidad final por velocidad inicial. Estamos hablando de módulos. Por el coseno del ángulo que van a formar los vectores velocidad final y velocidad inicial. Esto dividido entre variación de tiempo. Así se calcularía el módulo de la aceleración media. Si es que en el ejercicio me piden la aceleración media en módulo. Ahora vamos a ver esto de la aceleración media en una gráfica. ¿Qué pasa si un cuerpo se mueve desde este punto A, desde este punto, le vamos a llamar el punto A, con una velocidad? Se sabe que la velocidad siempre se dibuja tangente, ¿no? Siempre dibujamos tangente, velocidad inicial. Luego de cierto tiempo, cuando pase un cierto tiempo, él está acá, en este punto. Le vamos a llamar punto B. Pero su velocidad siempre se dibuja tangente a la trayectoria. Acá va a ser la velocidad final.
me piden hallar el módulo de la aceleración. Entonces, lo que voy a hacer es juntar estos vectores. Este vector que está acá, le junto, le llevo, le traslado hasta aquí. Así, velocidad inicial. Y van a formar, en el ejercicio nos van a dar un ángulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si este ángulo fuera θ, digamos? Entonces, simplemente hacías, este ángulo θ está acá, este ángulo. Entonces, digamos, me piden aceleración media en módulo y ya, le sacamos la raíz cuadrada de ¿quién? De este velocidad inicial en módulo al cuadrado más velocidad final al cuadrado menos 2 veces velocidad inicial, velocidad final, coseno de ese ángulo que forman entre ellos, coseno de θ. Entre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Acá está, variación de tiempo. Así se calcularía. Ahora vamos a hablar sobre qué significa movimiento relativo. Por ejemplo, si yo tengo acá un auto A que se mueve con una velocidad de A en esta dirección, velocidad vector, y hay otro vector B acá. Digo, un móvil B que se va a mover, por ejemplo, en esta dirección con una velocidad B. Entonces, la velocidad de A respecto a B se va a notar así. Velocidad de A respecto, esta barrita significa respecto. A B va a ser igual a velocidad de A menos la velocidad de B. Ahora, si en el ejercicio me piden hallar la velocidad de B ya también, de B respecto a va a ser el primer vector, velocidad de B menos velocidad de A. Me pueden pedir desplazamientos, por ejemplo. Si me dicen, por ejemplo acá, me dicen el desplazamiento desde acá hasta allá. El desplazamiento, este de rojo es desplazamiento de A respecto a B. El desplazamiento de A respecto a B se va a calcular como desplazamiento de A menos desplazamiento de B, pero vectorialmente. Ahora, si me dicen el desplazamiento de B respecto a A, será el otro, este vector. Desplazamiento de B respecto a A. El desplazamiento de B respecto a A como vector va a ser desplazamiento de B ya también, menos el desplazamiento de A. Y así, me pueden también decir la aceleración de A respecto a B. La aceleración de A respecto a B vector es igual a aceleración de A menos la aceleración de B. Me pueden pedir lo contrario. Aceleración de B respecto a será aceleración de B menos la aceleración de A como vector.